el asesino mexicano que inspiró el personaje de Hannibal Lecter. En el inquietante cierre de 1959, los rumores en Monterrey sugerían que el diablo andaba suelto. La ciudad del norte de México se encontraba sumida en una psicosis social tras una serie de horribles asesinatos a finales de ese año. Dos crímenes destacaban en la urbe, que por aquel entonces no estaba acostumbrada a los grandes titulares de historias de sucesos. El primero fue el asesinato de Jesús Castillo Rangel, un joven cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un consultorio médico del barrio Talleres. Este descubrimiento generó una gran preocupación en la ciudad. El impacto fue aún mayor cuando, unos días después, se reveló que el autor material era un médico brillante y joven. La conmoción se apoderó de Monterrey, como relata el periodista y escritor Diego Enrique Osorno, quien se adentró en la investigación de estos casos. Posteriormente, 3 hermanos de la familia Pérez Villagómez fueron masacrados al regresar de un viaje de compras en Texas. Fueron atacados por un individuo armado en una carretera cercana a la capital de Nuevo León. En ese momento, la ciudad experimentaba una psicosis considerable debido a la ocurrencia de crímenes sin precedentes. Aunque estos impactantes casos no estaban conectados entre sí, se alinearon de manera inesperada para inspirar a Thomas Harris, célebre autor de The Silence of the Lambs, conocida como El silencio de los inocentes en América Latina, a crear a uno de los villanos más icónicos del siglo XX, el Dr. Hannibal Lecter. La inspiración de Harris se centró, en particular, en el hombre detrás del asesinato de Jesús Castillo, el médico mexicano Alfredo Ballí Treviño, también conocido como el Dr. Salazar. Thomas Harris, un joven periodista de 23 años con sede en Waco, Texas, fue enviado a México para entrevistar a Dax Askew Simmons, un estadounidense acusado del asesinato de los hermanos Pérez Villagómez. Simmons, con marcas en el rostro, fue condenado a muerte en la prisión estatal de Topo Chico, Nuevo León. En la prisión, Harris conoció al Dr. Salazar, un médico que daba consulta en el lugar. Harris describe al médico como alguien pequeño y ligero, con cabello rojo oscuro y cierta elegancia. Más tarde descubre que Salazar es mucho más que un médico. Salazar, cuyo apellido no es real según Harris, era un médico loco pero inteligente. Se le permitía atender a prisioneros y realizar consultas externas, incluso para aquellos necesitados de escasos recursos, ya que, según el alcaide, con los pobres se le quita lo loco. Décadas después, Harris reveló que su encuentro con el médico convicto de Topo Chico, especialmente con el Dr. Salazar, sirvió de inspiración para el personaje de Hannibal Lecter. Alfredo Ballí Treviño, también conocido como el monstruo de la Talleres, era un joven doctor respetado en la comunidad por su dedicación a atender a personas sin acceso a programas de salud. Sin embargo, su oscuro pasado salió a la luz cuando tuvo un altercado en su consultorio con Jesús Castillo Rangel, un joven de 20 años con quien presuntamente mantenía una relación sentimental. La investigación reveló que Ballí suministró un sedante a Castillo, y aún estando vivo, lo desmembró con sus instrumentos quirúrgicos. Aunque puso el cuerpo en una caja, no cubrió bien sus huellas, y el macabro hallazgo tuvo lugar en su consultorio. Diego Enrique Osorno, periodista y escritor, colaboró con Harris en la investigación de los asesinatos de 1959 antes de que el autor estadounidense revelara la identidad del Dr. Salazar. Osorno destaca los señalamientos de un crimen pasional y una posible relación homosexual en un contexto conservador como factores impactantes en el caso de Ballí. Tras confesar el crimen, fue sentenciado a prisión en Topo Chico, una cárcel estatal temida, especialmente para alguien cuya sexualidad no encajaba en las normas de la época. Sin embargo, en la cárcel, Ballí se convirtió en un hombre respetable. Su habilidad médica se utilizó para atender a otros prisioneros heridos en riñas, e incluso se le permitió tener un consultorio. Osorno, actualmente trabajando en una miniserie documental que se estrenará en 2024, destaca la fascinante y contradictoria historia del médico durante sus años de prisión. Ballí, a pesar de su frío crimen, se mostraba como alguien brillante e inteligente. Harris, en su encuentro con el médico mexicano, quedó impresionado por la manera en que Ballí analizaba a Simmons. La figura de Ballí se reflejó en Hannibal Lecter, tanto en su apariencia impecable y elegante dentro de una cárcel siniestra como en su habilidad para penetrar la mente de los demás y plantear preguntas intrigantes sobre los motivos detrás de un crimen. La pena de Ballí fue conmutada después de 20 años, y salió en libertad a finales de la década de 1970.
Sorprendentemente, regresó a su consultorio en la colonia Talleres para seguir atendiendo a la comunidad. Aunque confesó el crimen de Jesús Castillo, los motivos detrás del ataque nunca quedaron claros, y otros asesinatos sospechosos atribuidos a Vallí nunca fueron probados. La investigación de Osorno destaca la fascinación por el mal y la atracción que éste genera. Más de una década después de la muerte de Vallí en 2009, el periodista continúa explorando esta historia que sigue intrigando a aquellos que se sumergen en aquellos oscuros eventos de Monterrey.